Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con lo que es semiología de cabeza y cuello. Habíamos estado viendo un poquito el tema de las facies, los ojos, labios, paladar, un poquito de la boca. No vamos a hablar de todo lo que es piezas dentarias porque eso ya corresponde más al terreno de los odontólogos, que si bien compartimos esto con odontólogos y estomatólogos, vamos a hablar en este video de lo que es la patología lingual y de las glándulas salivales y del cuello. Bien, dentro de lo que es semiología lingual, vamos a encontrar un montón de lenguas diferentes. Nosotros acá nombramos algunas solamente y algunas patologías, no todas. Podemos tener una lengua lisa, brillante, eso se llama glositis atrófica. En general es por atrofia de las papilas filiformes principalmente, que puede ser por un déficit de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12 o bien por algunas enfermedades infecciosas como sífilis o candidiasis u otras enfermedades. Puede haber enfermedades como amiloidosis, enfermedad celíaca, por supuesto este tema de la desnutrición como hablábamos antes. La lengua saburral es la que vamos a ver cuando estamos enfermos, cuando tenemos un síndrome febril, cuando estamos muy congestionados, sobre todo lo que es patología respiratoria, en cuadros gripales, neumonías. Normalmente lo que se ve es una capa de color blanquecino parduzco en la superficie de la lengua, que es el material descamado de las bacterias y restos alimentarios. También la podemos encontrar en casos de dispepsia, de gastritis crónica, ese tipo de patologías. La lengua fisurada, la candidiasis, la vamos a ver en bebés muchas veces. Es una lengua blanca que se produce justamente por el hongo Candida albicans, pero es de fácil resolución. La lengua frambuesada es la típica lengua roja puntillosa que vemos en la escarlatina. Es una lengua bastante particular que todos la podemos identificar. No solamente en la escarlatina, sino en algunos otros cuadros, pero es una lengua bien roja. Tenemos también la lengua fisurada. La lengua fisurada es cuando las fisuras normales de la lengua o pliegues normales se acentúan mucho y esto a veces es común en ancianos. También se puede ver en pacientes que tienen psoriasis o en acromegalia, síndrome de Down, que los pacientes acromegálicos y con síndrome de Down tienen macroglosia, es decir, una lengua grande, y algunas otras enfermedades. Muchas veces pasa que las fisuras se inflaman o retienen comidas o bacterias y lo que es necesario es tener una excelente higiene dental. Otro tipo de lengua es la lengua geográfica, es una lengua que va a tener zonas que están despapiladas y zonas que no. Este tipo de atrofias que aparece en algunas zonas puede ser eh, temporal, es decir, que se resuelvan y que luego aparezcan esas atrofias en otros lugares. Por eso a veces se dice que son zonas atróficas que migran. En sí no presenta mayores dificultades ni problemas, salvo, por supuesto, como siempre, mantener una muy buena higiene para que no se acumulen alimentos. Bien, la lengua pilosa es una lengua bastante fea, desagradable, es una lengua por lo general negra. No es que tenga pelos, sino que hay un exceso de queratina en las papilas filiformes y esto provoca la presencia de como de elongaciones y estas elongaciones son las que semejan pelos. Normalmente está asociada a un color negro porque muchas veces quedan atrapadas bacterias y alimentos y suele aparecer mucho en pacientes fumadores o pacientes con una mala higiene dental. Y se acompaña, por supuesto, de lo que es halitosis y algunos trastornos en la percepción del gusto. La leucoplasia vellosa se suele ver en pacientes HIV positivo. Es una lengua blanca, ¿sí? Tiene lesiones blanquecinas, pilosas, principalmente en los márgenes de la lengua, puede ser de un lado o de los dos y está asociada a lo que es el virus Epstein-Barr. Y después podemos ver distintas patologías, tumores, quistes, papilomas, úlceras, gomas. Las gomas las vamos a ver principalmente en la sífilis. Acá tenemos las imágenes
una lengua saburral, por ejemplo, que es una lengua blanquecina, la lengua frambuesada. Esto que se ve aquí en la boca, en el piso de la boca, es un quiste que se llama ránula, es un quiste que lo vemos allí. Esta sería la lengua fisurada. Ustedes ven cómo están aumentados los pliegues o acrecentados los pliegues. Esta es la lengua pilosa o la lengua negra. Y luego tenemos la patología de la saliva, es decir, podemos tener serostomía, que es la boca seca cuando hay poca producción de saliva, o la cialorrea o tialismo, que es la hipersalivación, cuando tenemos exceso de producción de saliva. En general, la saliva cumple distintas funciones, principalmente limpieza de la boca, regulación del pH, tiene capacidades o propiedades bacteriostáticas y bactericidas, ayuda a disminuir el mal aliento, tiene una enzima que es la amilasa salival, que participa también en la digestión de los hidratos de carbono, permite la formación del bolo alimenticio porque lubrica los alimentos y favorece o facilita lo que es la deglución. Y en general la saliva está producida por las glándulas salivales, principalmente la parótida, las submaxilares y las sublinguales. Normalmente la secreción de saliva es de 0,2 a 0,4 mililitros por minuto y luego de un estímulo alimentario puede aumentar a 1 a 2 mililitros por minuto. Cuando suele ser en casos de deshidratación, en casos de enfermedad de Sjögren, de estrés, depresión, ansiedad, distintos trastornos, ¿verdad? Algunas infecciones como puede ser hepatitis C, en el síndrome febril, nosotros es muy común que cuando estemos con fiebre, cuando estamos gripados, con fiebre o nos sentimos mal por algún tipo de infección que nos da un síndrome febril, es común que tomemos mucha agua por la sed o por la deshidratación que nos causa el síndrome febril. También los pacientes con diabetes que tienden a tener una deshidratación mayor, por consumo de marihuana, de anfetaminas, de alucinógenos y algunas otras drogas, y por litiasis, cuando hay cálculos en los conductos de las glándulas salivales y se tapan y por supuesto la saliva no puede salir. Por el contrario, vamos a tener hipersalivación cuando tenemos retardo mental. En el caso de síndrome de Down o de los pacientes con acromegalia, tienen macroglosia y por eso salivan mucho, no pueden, la lengua es demasiado grande para tener dentro de la boca. Pacientes que tengan trastornos neurológicos como Parkinson o algunas demencias, accidente cerebrovascular, otros trastornos que puedan llegar a afectar el bulbo, la protuberancia o los pares craneales. Recuerden que en el caso de la parótida, que es la más importante y la principal glándula salival, está inervada por las ramas parasimpáticas del glosofaringio, pero también es atravesada, no inervada, pero atravesada por el nervio facial. Así que bueno, a veces podemos tener problemas en algunos de los pares craneales. Cuando hay patología esofágica, por ejemplo, si tenemos un cuerpo extraño atascado en el esófago, vamos a hipersalivar para tratar de deglutirlo y pasarlo hacia el estómago o de lanzarlo. Y cuando hay reflujo gastroesofágico, suele ocurrir que las personas amanecen con la almohada mojada por la hipersalivación nocturna. Síndrome pilórico es una complicación de las úlceras. Cuando las úlceras no son tratadas y se dejan a su libre evolución, se produce como un rodete fibroso alrededor de la úlcera y esto estenosa el píloro y hace que los pacientes hipersaliven o tengan vómitos de saliva. Eso es bastante común. Otras enfermedades como la rabia, que lo vemos en la hipersalivación de los perros y de las personas que han sido mordidas por algún animal que tenga rabia. Algunas drogas pueden causar hipersalivación, como puede ser en el caso de los anticonvulsivos o de los antidepresivos también, o problemas de maloclusión de las piezas dentarias, o porque están usando aparatos o porque tienen prótesis que quedan flojas. Bien, todo esto produce hipersalivación. Con respecto a las glándulas salivales,
vamos a tener que evaluar bien el tamaño, la forma, la consistencia, la simetría y si están dolorosas o no. La parótida tiene un conducto que es el conducto de Stenone, y tenemos una enfermedad que es muy común, que son las paperas o parotiditis, causada por el virus de la parotiditis. También podemos tener las parótidas aumentadas de tamaño, principalmente bilateral, cuando tenemos pacientes alcohólicos o con alcoholismo crónico o con cirrosis. En la parotiditis por lo general suele aparecer un aumento de tamaño en la parótida que primero es unilateral y luego se ponen tumefactas, se agrandan de tamaño las dos parótidas. También, por supuesto, podemos tener tumores benignos y malignos. Y recuerden los nervios que atraviesan la parótida, que son el séptimo par, que es el par facial, que simplemente la atraviesa, y el glosofaringio, que es el que le da la inervación. Las glándulas submaxilares tienen el conducto de Wharton, que también se puede tapar, por supuesto, como todos los conductos. Las sublinguales, las linguales salivales menores, perdón, que pueden estar en el piso de la boca y en los labios. Hay otras patologías, bueno, cialolitiasis estuvimos hablando un poquito, que es cuando tenemos cálculos que se forman en los conductos y obstruyen los conductos de las glándulas salivales. Enfermedad de Sjögren, que es esta enfermedad que produce toda esta sequedad de todas las glándulas en general, de la piel y de las mucosas. Cialoadenosis, cuando hay un sobrecrecimiento de los acinos, ¿sí?, glandulares. Eso lo podemos ver en diabetes y en obesidad y en otras patologías. Y algún otro tipo de patología que podemos encontrar son quistes, la cialoadenitis, porque puede ser radiante o bacteriana. La radiante principalmente cuando las personas han sido expuestas a terapia radiante por algún cáncer. Puede haber fístulas, puede haber amiloidosis, trastornos neurológicos, como ven, es bastante variada la patología. Bueno, lo que vamos a evaluar en la semiología del cuello, vamos a hacer la inspección, palpación, auscultación y percusión, y vamos a dedicar un video a todo lo que es semiotecnia de las distintas partes del cuerpo, de los distintos aparatos. Nosotros acá en estos videos, en este curso por lo menos de semiología, no estábamos hablando de la parte práctica, sino de todo lo que es la teoría. Luego vamos a ver la parte de semiotecnia en un curso aparte que está dedicado especialmente a todo lo que es la parte práctica de la semiología. Bien, aquí lo que vamos a ver es principalmente el cuello, cómo están las glándulas, los ganglios, ¿sí? Es una zona muy rica en ganglios linfáticos, los principales vasos del cuello, como las venas yugulares, las arterias carótidas, y la tráquea y la laringe. Por supuesto que también siempre en todo el cuerpo uno tiene que evaluar cómo está la piel, la coloración, si hay cicatrices, cómo está la textura, si hay edemas, bultos. En este caso del cuello, la tortícolis se puede producir por varias razones, pero una de ellas es acortamiento del esternocleidomastoideo, que es el principal músculo del cuello. Ustedes ahí tienen la imagen de un bebé y van a ver cuando está acortado el esternocleidomastoideo de un lado, la cabeza va a estar inclinada hacia el lado del acortamiento y la barbilla o el mentón está girado o apunta hacia el lado contralateral. Y aquí en la inspección del cuello, más allá de que vamos a ver si hay desviación de la tráquea o movilidad de la tráquea o de la laringe, vemos también si hay masas. Y en este tema de la palpación de las masas y los nódulos, tenemos que ver siempre la consistencia, el tamaño, si son dolorosos o no. También, bueno, vamos a tomar el pulso carotidio, ver si hay ingurgitación yugular. Vamos a encontrarlo en distintas patologías que ya vamos a ir hablando cuando veamos los distintos aparatos y las distintas patologías. En este caso lo que vemos es un niño que en el cuello tiene una tumoración bastante importante, unilateral en este caso. También notamos que hay una pequeña cicatriz aquí.
Estas tumoraciones en este niño corresponden a un linfoma. En las radiografías nosotros vamos a ver a veces que la tráquea está desviada. La tráquea puede desviarse hacia el lado de la lesión o hacia el lado contralateral a la lesión. Normalmente cuando nosotros tenemos atelectasia, que ya vamos a hablar bien cuando hablemos todo lo que es patología de aparato respiratorio, atelectasia es el colapso de los alvéolos. Cuando ocurre este colapso alveolar, arrastra a la tráquea hacia el mismo lado donde colapsa. Es decir, en la atelectasia vamos a tener una desviación traqueal homolateral. Mientras que si nosotros tenemos otra patología, como pueden ser tumores, puede ser un derrame pleural o un neumotórax, allí vamos a empujar a la tráquea hacia el lado contralateral a la lesión. Con respecto a lo que es glándula tiroides y bocio, que saben, el bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides, vamos a hacer la palpación. Normalmente la tiroides cuando hacemos una palpación no se palpa a menos que tenga muchos nódulos o que esté calcificada o que esté aumentada de tamaño, en cuyo caso muchas veces se ve, como en este caso de las imágenes donde vemos una tiroides aumentada de tamaño. Vamos a palpar todo lo que sean nódulos, masas, calcificaciones, ver consistencia, tamaño y forma. Y ya cuando hablemos de semiotecnia vamos a ver lo que eran las maniobras de Kerbein y de Lahey. Muchas veces hay palpaciones que son bimanuales y otras que son monomanuales. A veces el paciente está de espaldas al médico, el médico está detrás del paciente, como es en el caso de la maniobra de Kerbein, y otras veces el médico se ubica frente a frente con el paciente. Con respecto a lo que son nódulos, masas, etc., los nódulos cuando son nódulos duros, de consistencia dura o pétrea, o cuando son nódulos que están fijados a planos profundos y no son dolorosos, suelen responder a patología neoplásica. Suele ser por cáncer. Cuando los nódulos están aumentados de tamaño, pero son móviles y duelen a la palpación, eso suele ser patología infecciosa. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y evaluando un poquito lo que es el istmo de las fauces, en las fauces nosotros tenemos una patología que es bastante común cuando los niños vienen con dolor de garganta, niños o adultos, que es la faringitis. Tenemos la inflamación de la faringe o las amigdalitis, la inflamación de las amígdalas, que pueden ser simplemente rojas, ¿sí?, por una inflamación importante, o bien pueden tener algunas placas blancas ya cuando tenemos una infección severa o más avanzada. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.